Adelante. Con el análisis político de Código País. Presenta Scotiabank. Maximiza tu negocio. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Bueno, Alfonso, teníamos varios temas previstos para hablar antes. Sí, hay mucho nacional sí. y mucho internacional, pero evidentemente al principio del programa habíamos anunciado que vamos a dedicar más bien a temas regionales, dadas los cambios que han habido en las últimas semanas, la asunción de Mauricio Macri mañana en la Argentina, en medio de toda esta novela con la presidenta Cristina Fernández, o ya casi expresidenta. Exacto, sí. Sobre dónde se hace la transmisión del mando, etcétera. Parece una cosa en realidad tan menor, pero que ha ocupado tanto tiempo en el debate argentino. Y lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Cambios drásticos en Argentina y en Venezuela. Y son cambios que tienen, Aldo, un impacto en toda la región. Son cambios geopolíticos relevantes, ¿verdad? Igual con situaciones diferentes que hay que tener en cuenta. Scioli, de algún modo nombre del kirchnerismo, aunque mucha gente pone en duda que los kirchneristas realmente lo apoyaran, perdió por muy poco margen, perdió a penitas. O sea, hubo cerca de un 49% que votó por mantener el modelo. Sí. Sin embargo, lo de Maduro fue una paliza electoral, fue aplastante. Y esa es una primera diferencia entre los dos sectores. De todas maneras, esa diferencia menor que ha tenido Cristina, que ha tenido una votación importante, en el futuro de Argentina, teniendo en cuenta la historia del peronismo, podría matizarse. Es decir, es muy difícil pensar que Cristina vuelva a tener, un apoyo como el que tuvo de este 49%, porque la historia del peronismo es la historia del poder. Y en general, el que pierde el poder lo pierde, es sacado de en medio. Y en Argentina ya empezó una pugna muy grande dentro del propio peronismo por quién va a retomar la conducción del peronismo. Había, tú sabes, Aldo, además mucha gente dentro del propio peronismo y el oficialismo que estaba esperando a Cristina y a sus sectores más afines como la Cámpora para retomar el poder y dejarla de lado. Hoy aparecen allí el gobernador de la Sota y Massa, que tuvo una buena votación, como las figuras que más podrían aspirar a la conducción peronista del futuro. En ninguno de los dos casos alineados con Cristina Kirchner, sino todo lo contrario. Es decir, hay todo un proceso allí que matiza esa votación que tuvo Cristina. Nunca es conveniente en política, y lo hemos vivido incluso en nuestro país, anunciar la muerte de nadie, ¿no? Pero sí es muy difícil imaginar el regreso de Maduro al lugar donde ocupó. Probablemente si el propio Chávez no lo hubiera elegido a él para ser su sucesor, jamás en su vida siquiera hubiera soñado con llegar a donde llegó. Un hombre muy cuestionado del propio chavismo, cuestionamientos que estaban bastante apagados porque todavía no han sido las elecciones, pero que se han potenciado en los últimos días. Un hombre de poco brillo político, de poca capacidad para conducir el país y que ha conducido a Venezuela a una situación de desastre. Los dos, otro dato interesante, tanto Maduro como Cristina, no son los iniciadores de este ciclo. Este es un fin de un ciclo. Es un punto importante ese. Este es un fin de un ciclo, no es digamos, no se sabe si va a ser la caída definitiva, es el fin de un ciclo, pero los dos, Aldo, son sucesores. Ninguno de los dos, ni Maduro en Venezuela empezó esta revolución, o como se le quiera llamar, y Cristina no fue la que inició el kirchnerismo, fue su marido, Néstor Kirchner. Cristina se retira con más capital que Maduro, pero todos estos gestos de última hora también la están debilitando, ¿no? Y uno se pregunta por qué perdieron, por qué estos cambios en la región. Y uno tendría que decir que incluso más allá de temas ideológicos o de discusiones ideológicas, yo creo que hay un gran cuestionamiento, un gran cansancio de la gente por un estilo de conducción, un estilo autoritario que indudablemente hartó a la gente, y sumado, por supuesto, al fracaso de la política económica, muy notorio en la Argentina, que se encuentra en una situación difícil, mucho más notorio en Venezuela, donde escasean las cosas, hay colas para buscar alimentos elementales, donde estamos viendo cómo un país despilfarró la fortuna cuando el petróleo estaba a precios mucho más altos que ahora, no guardó, gastó por todos lados, gastó por toda América Latina y hoy lo está pagando. Es un estilo autoritario, una política
económica muy grande. Esto mucho más allá de si es el liberalismo, neoliberalismo, la izquierda o la derecha. Eso sí, se podría decir que si lo de Venezuela y lo de Argentina fue un experimento progresista que sirva como modelo, como espejo para otros países, fracasó de manera estrepitosa. O sea, no son modelos para imitar, además de toda la corrupción. En estas últimas horas, lo hablábamos hoy, Aldo, la viuda de Chávez colocó un Twitter diciendo estas incongruencias destrozaron la revolución o algo por el estilo, y mostraba la casa de un jerarca con un enorme barco y un auto de lujo en su puerta. Es decir, también, las divisiones dentro del chavismo están empezando a salir a la luz, ¿no? De manera muy fuerte. Totalmente, ¿no? Las críticas a Maduro de chavistas. Hay quienes han tratado de minimizar esta derrota, hay quienes incluso desde acá se siguen agarrando de la derrota sin darse cuenta que justificar lo injustificable ya ni en Venezuela se está haciendo y es imposible. Se ha dicho incluso que no era lo que no se estaba juzgando no era el gobierno de Maduro, cuando se cae de Maduro, que sí lo era, que acá un juicio al gobierno de Maduro a través de una elección parlamentaria. Y queda claro, para ir redondeando un par de ideas, que hubo un cambio muy grande de discurso de Maduro entre sus últimos discursos preelectorales y el discurso de la noche, cuando sale a reconocer. Algo ocurrió entre medio, sí, es decir, Maduro había anunciado un golpe de Estado si él ganaba, si él perdía, y salió con una suavidad y unos modos poco conocidos. Era desconocido, ¿no? Era un Maduro que no conocíamos por estos lares. Era evidente que algo había pasado. Hoy se sabe que algún oficial lo niega públicamente, que hubo una gran presión de los militares para que no hubiera un golpe de Estado. Es decir, había una gran duda respecto a la postura de las Fuerzas Armadas, pero también se sabía que en las Fuerzas había un quiebre y había mucha gente en contra del giro que había tomado el gobierno de Maduro. Y es evidente, además, se ha tratado de minimizar también, hay gente que ha dicho te equivocaste, Almagro. Está muy claro que también todo lo que ocurrió en Venezuela fue posible por la presión internacional. La enorme lupa internacional que había sobre Venezuela me parece que fue un factor importante para que se reconociera el resultado. ¿Qué pasa con Uruguay y digamos, estos cambios? Bueno, brevemente, el Uruguay, se sabe que con Argentina el de los Kirchner tuvo un tratamiento muy mal, yo decía en una columna, un tratamiento de provincia de cuarta. Es muy difícil pensar que las cosas puedan ir peor, seguramente. Más allá, los hechos han demostrado, y lo hemos llamado una vez, que más por encima de las identidades ideológicas o presuntas identidades ideológicas están los intereses nacionales. Y eso quedó claro en este periodo. Hay notoria expectativa positiva en el gobierno de Tabaré Vázquez respecto a lo que pueda ocurrir. Y en Venezuela hay muchas cosas por aclarar, temas económicos que involucran a los dos países, compromisos incumplidos en materia comercial, y al gobierno a Venezuela, con el gobierno de Maduro y con una mayoría muy amplia de la oposición en el Parlamento, le esperan desafíos muy duros. Entre otros, recuperar una verdadera democracia que va mucho más allá del voto cada 5 o 6 años, la despartidización de las Fuerzas Armadas, la igualdad de condiciones de acceso a los medios de difusión, todas las acusaciones de corrupción, es decir, desafíos muy grandes que hoy no se sabe bien cómo se van a poder hacer con ese equilibrio o falta de equilibrio entre un Maduro en la presidencia y una oposición muy grande. Ya en las últimas horas los discursos de Maduro habían vuelto. Sí, ya han vuelto un poco al tono más. No voy a aceptar amnistías, dijo. Sí. Estos son asesinos, no va a haber amnistía. Y ya la Asamblea Nacional Venezolana cambió. Sí, sí. En fin, ha vuelto a un tono un poco más beligerante. Totalmente. Bueno, y nos quedamos esperando a ver qué pasará en Argentina. Exactamente. Mañana lo vamos a tener. Porque realmente estamos todos esperando cómo va a ser esa ceremonia, que lamentablemente uno observa que se están priorizando orgullos personales al respeto a la democracia, a la República. En fin, veremos qué ocurre. Vamos a una pausa, ¿te parece, Alfonso? Amigas y amigos, en un ratito nada más.